Buenas tardes, profesor. Sea bienvenido a mi práctica experimental número 8 acerca de la disolución como método de separación. Bueno, cabe resaltar que en esta práctica vamos a hacer uso de dos métodos de separación. Primero la disolución y segundo la filtración. Cabe resaltar que la disolución no solamente se puede entender como el procedimiento de un soluto en un disolvente, también se puede entender como el método de fraccionamiento que tiene su función en diferente solubilidad de la constitución de una solución en distintos solventes. Y por otro lado, ¿qué es la filtración? Bueno, la filtración es un mecanismo que utiliza una membrana que a la vez la utiliza como filtro para dejar pasar al líquido y retener al sólido disperso. Esto puede ser utilizado para retener la fase sólida suspendida en la líquida. Bueno, vamos a pasar al objetivo de la práctica. El objetivo de la práctica es que utilizando los métodos correctos para la separación de la disolución, se va a lograr separar los diferentes componentes que componen a la mezcla, los cuales en este caso serían arena y sal. Como hipótesis, bueno, lo que yo tengo de hipótesis es que al agregar la arena y la sal a un vaso con agua, estos se van a disolver y cuando éste se agregue a un filtro, yo tengo la hipótesis de que el agua se va a disolver con la sal, pero no se va a disolver con la arena completamente. Y lo que va a hacer es que el filtro va a dejar pasar perfectamente al agua con sal, pero lo que va a retener es la arena. Bueno, vamos a pasar ahora sí con la práctica. Bueno, mi diseño de la práctica es que principalmente lo que hice fue que yo tenía tenía un recipiente que lo llené de un componente de arena con sal. Tenía un vaso con agua y también tenía un vaso que le apliqué un filtro. Bueno, lo que yo hice fue agregar el componente de arena con sal al vaso con agua. Los removí, no, les di vuelta, bueno, lo mezclé completamente, perfectamente bien en el vaso de agua hasta que todos los componentes se hayan unido perfectamente. Después lo que hice fue que poco a poco fui pasando esa agua con arena y sal al vaso con el filtro. Me di cuenta que era un proceso tardado, ya que poco a poco iba dejando pasar las pequeñas gotas de líquido e iba reteniendo poco a poco el sólido, que en este caso me di cuenta que era la arena. Bueno, a medida que iba pasando esto, me di cuenta que iba bajando y que poco a poco iba llenando el vaso y se iba reteniendo el sólido. Ya como al terminar la práctica, llegué al resultado de que principalmente en la primera fase del experimento que observamos, que fue la sal y la arena, se disolvió con el agua. Y después me di cuenta que en el segundo proceso, que fue la filtración, la fase líquida, al pasar por el papel filtro, las partículas de arena quedaron en el papel, mientras que las partículas de sal quedaron en el agua y por lo tanto no se retuvieron en el filtro. Como conclusión de esta práctica experimental, entendí que los métodos de separación, disolución y filtración fueron adecuados para el tipo de características que tenía la mezcla, ya que efectivamente la sal estuvo en el agua y lo que retuvo fue la arena. Entonces puedo comprobar que mi hipótesis era correcta. Bueno, profesor, espero que le haya gustado mi práctica experimental y bueno, nos vemos hasta la próxima.